voy presentándote y que luego ya la gente se irá incorporando. Para cerrar la sesión de hoy tenemos a Pedro Fresco. Pedro Fresco es director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, autor del libro El Nuevo Orden Verde, si no recuerdo mal, ¿se llama así? Sí. Vale. Y además es un conocido divulgador sobre cuestiones de transición energética y un verdadero placer contar con él para terminar este día de reflexión. Así que, Pedro, tienes tus 40 minutos, luego se cortará y volveremos a conectar para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Gracias a todos. Me hubiese gustado estar allí, pero bueno, yo soy de Valencia y además hoy era día festivo en Valencia y el tema era bastante complicado poder hacerlo. Bueno, yo voy a ser un poquito más optimista de lo que ha sido Alicia, aunque tengo que decir que tanto que su última respuesta me ha gustado y también la pregunta que ha dado lugar a esa respuesta, porque tenía pues un punto de vista muy positivo y muy constructivo, que es un poco lo que voy a intentar yo defender aquí. Bueno, cuando Emilio me dijo que podía participar y pensé un poco qué quería hacer, yo creo que lo que puedo aportar, aunque pueda ser un poquito colindante con lo que ha hablado Hugo Lucas, es el punto de vista de político, ¿no? El punto de vista del que tiene que gestionar la realidad y del que tiene que decidir qué políticas energéticas se hacen. Entonces, de ahí he creado una presentación que viene con una idea que me parece que es clara y que podéis imaginar la presentación solo por el título. La transición energética, el único camino posible. Y voy a explicar por qué es el único camino posible. Y por qué todos estos retos y todas estas cuestiones que evidentemente están en duda, tienen que orientarse desde la positividad y desde la construcción de la superación de esos retos en la transición energética tal y como la conceptualizamos, porque cualquier otra alternativa no va a ser viable a nivel social ni a nivel político, porque bueno, a largo plazo puede serlo, pero este es un proceso de corto plazo y os lo voy a explicar mejor con la presentación. Vamos a ver si se ve. Si nadie me dice nada, yo entiendo que se ve. Se ve. Muy bien, pues perfecto. Pues voy allí, vamos a ver. Sí, de acuerdo. Para empezar la presentación, bueno, yo creo que aunque sea conocida, aunque sea sabido, corresponde hablar de qué es la transición energética. Tenemos que conceptualizarla bien, porque a veces se caricaturiza y es importante no caricaturizar. Como yo no he encontrado ninguna definición canónica ni de lo que es transición energética, ni mucho menos de lo que es transición ecológica, que se supone que es mi negociado porque es el título de mi dirección general, al final pues he hecho una definición yo. Es propia, es personal, pero creo que es adecuada. La transición energética al final es un cambio en las fuentes de energía que utiliza la humanidad, pasando de un sistema energético antiguo, copado por energías fósiles, a uno basado esencialmente en fuentes renovables y descarbonizadas, con el objetivo de mitigar el cambio climático. Es un poco larga la definición, pero creo que lleva muy bien al punto clave. La transición energética no es una abstracción, es un proceso histórico que se vive en este momento y se vive para enfrentar el reto de intentar mitigar el cambio climático a unos niveles que no sean catastróficos. Por tanto, hablamos de un proceso muy concreto y un proceso muy concreto que tiene que realizarse durante las próximas décadas. Aquí he puesto a mediados del siglo XXI. Europa tiene que hacerlo en 30 años, algún país tardará un poquito más, pero tiene que hacerse así porque si no, no llegaremos a paliar a menos de 2 grados, que al final es el objetivo máximo del Acuerdo de París, no llegaremos a paliar el cambio climático. Y he puesto un tercer punto que está subrayado en amarillo, que es sin cambios en el bienestar. Y eso es importante y luego explicaré por qué es importante. ¿Qué se necesita para la transición energética? Muchísimas cosas. Aquí he puesto 3, luego iremos hablando de más. Se requiere, y este primer punto es importante, una reducción del consumo de energía, primaria o final. Y esto es importante para romper la caricatura. Los defensores de la transición energética no quieren, no defienden un incremento continuo y masivo de energía, sin límite, infinito. No es cierto. Cualquier proyección de cualquier organismo internacional, de cualquier consultora de transición energética, implica una reducción del consumo de energía. Una reducción, evidentemente, no es total, no es volver al consumo de nuestros bisabuelos, eso es inviable, pero sí que es una reducción, porque podemos hacerlo, porque sabemos que desperdiciamos energía en cosas absurdas
de forma masiva y porque tenemos tecnología para mejorarlo. Eso está ahí. No se quiere un crecimiento de energía. Y de hecho no se quiere no por nada, sino porque es tan difícil todo lo que tenemos que hacer que si nuestro listón de consumo de energía consigue bajar un poquito, a lo mejor llegamos a tiempo. Porque si el listón sigue subiendo, evidentemente no vamos a llegar a tiempo. Se necesita, por eso, eficiencia energética y se necesita también una amplia electrificación por las tecnologías que tenemos y porque al final son las formas más eficientes. Y para esto hay mucho que cambiar. Nosotros ahora mismo, la humanidad, está consumiendo unos 160.000 teravatios hora anual de energía primaria. Uso teravatio hora porque yo vengo del sector eléctrico y me siento mucho más cómodo con esa cifra. Se puede convertir en cualquier otra unidad. Y después se está consumiendo más de 120.000 teravatios de energía. Al final sabéis que no es lo mismo. Energía primaria es la energía que está contenida, digamos, en los recursos naturales, sea el poder calorífico, por ejemplo, que puede tener el carbón, que puede tener el petróleo o el gas. Y la energía final son las formas de energía que consumimos. Electricidad, el gas que llega a nuestras casas, la gasolina de nuestros coches, etcétera. De uno a otro median pérdidas de energía, que se vean allí, están prácticamente en el 20 y pico %. Ese es el proceso. Y esto tiene que ser reducido, como hemos hablado antes, pero es que tiene que ser cambiado. Mirad las matrices, mirad la de energía primaria. El petróleo, el gas natural y el carbón copan prácticamente todo. Ya empieza a ser relevante, digamos, el punto de las renovables, empieza a ser relevante en esta gráfica porque tiene una metodología específica de calcular cuál es la energía primaria de las fuentes renovables, porque es una cosa compleja. Calcular cuál es la energía primaria de una producción fotovoltaica eólica no es fácil, porque hablamos de un flujo natural, no hablamos de algo que tenemos empaquetado, ¿no? Que sabemos que podemos quemarlo. Pero bueno, al final veis que el reto es enorme. Todas las proyecciones, como he comentado, implican la reducción de energía. Implican, porque es que tenemos que bajar ese listón para poder llegar. Si el listón sigue subiendo, no llegamos en 30 años y necesitamos llegar en 30 años. No es un capricho la reducción de energía y es que además podemos hacerlo. Aquí he puesto dos. Una primera, que era un escenario compatible con el Acuerdo de París de la Unión Europea de los 28, antes de salir del Reino Unido. Veréis que hay una reducción de energía final de prácticamente el 50%. A mí esto me parece un poco exagerado, pero bueno, hay una reducción y además hay un desplazamiento prácticamente total de lo que son las fuentes fósiles. Y el segundo que veis a la derecha es una prospectiva reciente que ha hecho la Generalitat de Cataluña y que habla de una reducción del consumo de energía final del 30% para 2050. A mí esto me parece más razonable. Es un reto enorme, pero es una reducción que yo creo que está cerca de lo máximo que una sociedad podría hacer sin afectar al bienestar. Y aquí surgen tres preguntas, ¿no? Cuando se hace la transición energética, es si es posible hacerla, ¿no? Entonces, aquí hay como tres filtros. Y hay un primer filtro donde nos preguntamos si tenemos energía suficiente, es decir, si los flujos naturales, si esa energía renovable que tenemos en la naturaleza es suficiente para nuestras necesidades energéticas. Bueno, pues he sacado aquí dos datos. Uno muy conocido, el segundo igual menos. El primero es que la energía que absorbe la Tierra del Sol en un año es esa cifra que veis allí, 1,1 por 10 elevado a 9 teravatios hora, pero traducido, una hora de la energía que se absorbe la Tierra del Sol serviría para cubrir todo el consumo energético de la humanidad. ¿De acuerdo? Es una pequeña parte, una parte muy pequeña de la energía del Sol. Obviamente, la energía del Sol no podemos absorberla con un aspirador. La Tierra necesita esa energía para sus ciclos naturales, pero hablamos de una parte muy pequeña que sería asumible dedicar a nuestro consumo energético. Luego hay una cosa que se dice mucho, también lo habréis escuchado, que si se cubre un X% del desierto del Sáhara con paneles solares se podría generar toda la energía que necesita el ser humano. Yo hice el cálculo el otro día y me salía con la tecnología actual que el 6,5% del desierto del Sáhara cubierto con paneles solares generaría toda la energía final, en forma de electricidad, eso sí, que requiere la humanidad. Esto a nivel de ingeniería obviamente es un disparate, a nivel de cualquier sentido físico no tiene sentido hacer eso, pero es un poco para que veamos que también tenemos la tecnología, en teoría, para poder conseguirlo.
Y luego, además de esa energía del sol, que al final genera tanto la radiación solar como el viento, como la propia biomasa, las propias plantas, también tenemos una fuente de energía muy potente bajo tierra y muy, muy inexplorada por cuestiones obvias, ¿no? La Tierra tiene dos fuentes de calor interna, tiene un calor latente y luego tiene una energía que se va generando por desintegración de isótopos. Esa desintegración de isótopos se estima que genera unos 241.000 teravatios hora anuales, que es más o menos el doble de la energía que consume el mundo. ¿De acuerdo? Y luego hay una frase que encontré en el proyecto ARPA, que es del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es muy llamativa, ¿no? Y dice que con el 0,1% del calor que contiene la Tierra podríamos satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad durante 2 millones de años. Esto, si hacemos el cálculo, yo lo he hecho muy por encima y más o menos me cuadra. Me imagino que si lo hubiese hecho bien, me cuadraría mejor. Pero bueno, cuadraba más o menos en el orden de magnitud. Lo único que quiero decir con esto es que la energía de la naturaleza está allí. Obviamente no podemos captarlo toda. Obviamente, aunque pudiésemos, no deberíamos captarlo toda, porque la Tierra la necesita. Pero es tan ínfima la parte que necesitamos que por ese punto sí que parece viable. Pero luego llega el segundo punto, ¿no? Es decir, podemos obtenerla, ya que no podemos aspirarla mágicamente, la podemos obtener de los flujos del viento, de los flujos del sol, del agua, el calor de la tierra. Bueno, pues yo he sacado dos datos. Uno es he juntado muchos estudios que se han hecho en el mundo sobre cuál es la potencia, el potencial eólico que tiene la Tierra, ¿no? Y veréis cifras tan dispares como 1 teravatio hasta, pues el estudio que más tiene, estamos hablando de 106 teravatios. Hablamos de órdenes de magnitud totalmente diferentes, ¿no? Bien, aquí muchos los estáis viendo. Yo, con toda la sinceridad del mundo, os lo tengo que decir, el estudio de 1 teravatio está ampliamente superado. Es un estudio de hace más de 10 años y no tiene sentido ya. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estaríamos obteniendo de potencial eólico con lo que tenemos instalado en la Tierra, diría que es del 25 o el 30% de ese teravatio. Y evidentemente, si hacemos un vistazo a la Tierra, donde hay amplias zonas del globo donde no se ve un aerogenerador, obviamente 1 teravatio es muy bajo. No tiene sentido, tenemos muchísimo más potencial. Yo no sé si tenemos 106 o tenemos 25, pero 1 teravatio no tenemos. Y bueno, al final la energía primaria, que no final, primaria, que consume el ser humano son, en esta traducción de los teravatios hora a este teravatio que suelen usar los físicos de la atmósfera, hablamos de 10 teravatios para energía primaria y unos 14-13 para energía final. O sea, parece que tenemos más potencial eólico que necesidades energéticas ahora mismo. Sin contar, por ciento, esa reducción de energía. Estoy hablando de necesidades de año 2019. Normalmente es el dato que uso. Y en el potencial solar, pues vemos lo mismo. Aquí hay otra unidad, está en exajulios, ¿de acuerdo? Los 576, perdón, es el consumo de energía primaria mundial. Y bueno, este estudio, que podéis ver abajo, que es de DENC, nos está hablando de una capacidad entre la fotovoltaica en tierra y la fotovoltaica sobre tejado en 2070. Estamos hablando de unos 3.000 exajulios. O sea, multiplicaríamos por 6 el consumo de energía primaria mundial actual. Así que bueno, por un lado, parece que hay energía suficiente en la naturaleza y también parece que tenemos capacidad de poder hipotéticamente captarla. Y luego vamos al tercer filtro, que sí tenemos los materiales suficientes, ¿no? Que esto va muy en relación con la ponencia anterior. Pues bueno, la respuesta es que no lo sabemos. Nosotros conocemos los recursos y las reservas que tenemos. Las reservas y los recursos, voy a decirlo en orden adecuado. Ya lo he explicado antes, Alicia. Las reservas son aquellos que son económicamente viables a explotar y los recursos es lo que hemos identificado que está allí y que por ahora no es económicamente viable de explotar. Lo será, pues, si pasa una de las dos cosas. Si sube el precio del recurso. Esto se ve muchas veces cuando sube el precio de un recurso, el análisis del año siguiente
muchas reservas se han convertido en recursos, ¿no? Y segundo, la otra vía es obtener una tecnología que nos permita obtenerlo de forma económicamente viable, que es un poco, pues, por ejemplo, lo que pasó con el fracking en Estados Unidos en la década del 2000. Entonces, no sabemos lo que hay, nosotros sabemos lo que conocemos, pero no lo conocemos todo. Lo que pasa es que no sabemos cuánto no conocemos. Aquí podéis ver, por ejemplo, pues el del litio, ¿no? Un material muy, muy importante para la transición energética, por lo menos en los próximos 30 años, que se estaba hablando de 17 millones de toneladas de reservas y de unos 80 millones de toneladas de recursos. Hay mucho más recurso que reserva. Bien, ¿esto es todo? Pues no, pues me imagino que no. ¿Y por qué me imagino que no? Pues porque si nos vamos a 2010, vemos que en 2010 teníamos identificados prácticamente 10 millones de toneladas de reservas de litio y alrededor de unos 25 millones de toneladas de recursos. Si volvemos atrás, veis, 10 y 25, en este último del 2020 hablamos de 17 y 80. O sea, uno ha multiplicado casi por 2 y el otro ha multiplicado por más de 3. Teniendo en cuenta que durante estos 10 años, por supuesto, se han consumido y se han extraído recursos de litio, ¿no? Lo que pasa es que se ha descubierto mucho más de lo que se ha extraído. Y esto es importante verlo porque, bueno, en el año 2010 había gente diciendo que con esas reservas en el año 2020 no habría litio. Y como vemos, en el año 2020 no es que haya litio, es que hay el doble de reservas y más del triple de recursos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos, que hay que analizarlo, porque es importante, las reservas y recursos que conocemos, porque existe el riesgo de que no haya muchos más. Lo que pasa es que, insisto, no lo sabemos. Algo parecido he traído aquí con el cobre. A mí esta gráfica me gusta mucho porque da una visión histórica muy amplia, ¿no? Desde el año 50 hasta el 2017. En el año 50, pues podemos ver que las reservas de cobre del mundo estaba pues sobre 80, 90 millones, ¿de acuerdo? Había una extracción determinada y con ese ritmo de extracción se suponía que en 38 años no iba a quedar cobre, si no se descubrían más reservas, por supuesto. Si saltamos a esos 38 años y nos vamos, pues no está el 88, pero está el 90, vemos que el cobre, pues bueno, pues no pasó aquello. No es que había todavía reservas, es que las reservas 40 años después se multiplicaban por prácticamente 3,5, habiendo extraído mucho, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque se descubrió mucho más. En ese momento, en el 95, pues también pues, se suponía que quedaban 35 años si no se descubría más. No tenemos 35 años después, pero bueno, el último año que tenemos estamos hablando de prácticamente 800 millones de toneladas de reservas y una estimación de que se acaben 40 años. ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sabemos. Esto no quiere decir que de aquí 40 años vaya a volver a quedar para 40 más. Puede pasar o puede no pasar. Hay un riesgo de que no pase, pero no hay una certeza de que pase. Entonces, yo creo que esto es importante, ver los dos puntos de vista. ¿Puede pasar o no puede pasar? No lo sabemos. Sabemos lo que ha pasado hasta ahora. Hasta ahora siempre hemos descubierto más reservas de que conforme hemos ido extrayendo, pero no va a ser siempre así. ¿Va a ser siempre así? No. Y aquí vuelvo a romper una caricatura que se dice de los defensores de la transición energética. El mundo es finito, claro que el mundo es finito. Pero, ¿quién ha defendido que el mundo no sea finito? Yo no conozco a nadie. Bueno, algún perturbado habrá. Pero nadie dice que el mundo no sea finito. Somos plenamente conscientes, cualquier persona, con 2 dedos de frente. Y de hecho, y creo que lo ha explicado Alicia, cuando estamos viendo que existe el riesgo de que pueda haber cuellos de botella, pueda haber problemas con los recursos que necesitamos. Cuando se habla de economía circular, aunque ella lo haya llamado en espiral, pero bueno, la idea que subyace es la misma. Si tenemos unos recursos extraídos y podemos recuperarlos, demonios, vamos a recuperarlos. No, esto no es algo desconocido por nadie. Multitud de organismos internacionales hacen estudios constantes de cuántas reservas tenemos, de cuántos recursos, de cómo intentar mejorar la economía circular, donde está todo por hacer. Yo estoy de acuerdo con Alicia, está todo por hacer, pero se puede hacer.
se pueda avanzar. Y esa es una idea. Y una segunda idea que me gustaría también dejar clara. Hipotéticamente, si llegamos al fin de un material o llegamos a un encarecimiento que no lo haga económicamente viable, eso prejuzga, o sea, puede llevar a un problema, a una tecnología determinada, pero eso no prejuzga la viabilidad de una fuente de energía. Si mañana nos quedamos sin silicio, perdóname el disparate, ¿no? Imaginemos que nos sin silicio, no quiere decir que no vayamos a poder hacer energía solar. No podremos hacer paneles de silicio. Podremos hacer energía solar térmica. Podremos hacer otro tipo de tecnologías que en el fondo son más problemáticas de energía solar fotovoltaica. O podremos hacer hipotéticamente nuevas tecnologías que estén en investigación o que todavía no existan. Porque recordemos que aquí estamos hablando de muchos recursos y de muchas cosas que hace 30 o 40 años nadie hablaba de ellos porque eran anecdóticos. Las propias baterías de litio, tal y como las conocemos hoy, son un invento de los años 90. Y muchos imanes permanentes que se usan últimamente en renovables son muy recientes. Tengamos en cuenta eso. Entonces, al final, yo creo que aquí hay un problema también y una cuestión que creo que tenemos que hacer todos introspección, ¿no? Que es cómo gestionamos la incertidumbre. Nosotros, bueno, sabemos que hay energía, sabemos que podemos extraerla, no sabemos si tenemos materiales para poder hacer esta gran revolución, este gran cambio de lo que es la matriz energética de la humanidad desde la revolución industrial. Entonces, ¿cómo enfocamos esto? Pues bueno, hay que enfocarlo. Evidentemente, hay muchos matices lo que voy a decir, pero aquí dos maneras básicas de enfrentarlo. Una manera es paralizándonos ante la incertidumbre y una segunda manera es enfrentando la incertidumbre, apostando por algo sin desconocer obviamente los problemas, ¿no? Yo evidentemente soy de la segunda vía y lo iremos viendo con la presentación. ¿Y por qué soy de la segunda vía? Porque además esta dicotomía políticamente no existe. Y no existe porque esa vía que muchas veces se comenta de que hay que reducir masivamente el consumo energético, de que hay que volver a como esa sociedad preindustrial, ¿no? Ese consumo energético de nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Esto que se dice, de forma también a veces, bueno, por la gente más extremista, ¿no? Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque la sociedad no va a aceptar una reducción de su bienestar a esos niveles. Y si alguien cree que eso es viable políticamente, le animo a que salga a la calle, a que monte un partido político y yo le voy a decir ya cuántos diputados va a sacar en las elecciones. Se lo puedo decir ahora mismo. Porque la realidad es que ante una dicotomía entre alguien que le diga a la gente que tiene que reducir su bienestar, que su consumo energético hasta límites que afecten a su bienestar, porque no sabemos si hay materiales, porque no sabemos si podemos mantener en el largo plazo este consumo energético. Cuando tiene una alternativa de unos señores chiflados que le están diciendo que el cambio climático no existe, que eso es una mentira, que eso viene de Soros, la sociedad, lamentablemente, si le presentamos la dicotomía, va a optar por el negacionismo climático y por esas personas. Y si eso pasa y esos políticos llegan al poder y hacen esa regresión respecto a las políticas climáticas y políticas energéticas, no vamos a poder frenar el cambio climático en los límites del Acuerdo de París. Si políticamente fallamos y hay una regresión, el fracaso está asegurado. Luego el fracaso no se acaba el mundo. Cuando ya hayamos pasado los 2 grados, pues bueno, intentaremos que sean 2,5 en vez de 3,5. Pero es que no tenemos tiempo. Es que para que la humanidad pueda frenar el cambio climático en 1,5 grados o en 2 grados, necesitamos unas políticas constantes y además aceleradas a favor de la transformación energética. Si permitimos con ideas o maximalismos que no pueda aceptar la sociedad, que lleguen los negacionistas al poder,
hemos fracasado. Entonces, como esa vía política no existe, la dicotomía se acaba, ¿no? ¿Qué sí puede tener éxito? Una transición energética que cumpla eso que he dicho, que no altere los parámetros del bienestar, incluso he puesto que los mejore. Y aquí entraremos un poco en el debate de qué es el bienestar, porque tampoco es una cosa que esté clara. Bienestar no es consumir mucha energía ni tener 55.000 tipos de todo. Esto tiene unos matices, pero al final el bienestar se valora desde el punto de vista de la propia sociedad que tiene que vivirlo. Entonces también ir a una confrontación contra los puntos de vista de la sociedad tampoco le auguro ningún éxito. Yo creo que es importante varias cosas que tenemos que decir. Tenemos que ser conscientes que el objetivo de nuestra generación es impedir un cambio climático catastrófico y que es un objetivo que tiene 30 años de validez. Nosotros no tenemos que crear el sistema energético eterno, no tenemos que crear el paraíso en la Tierra, no tenemos que crear el paraíso, el sistema productivo que vaya a aguantar hasta que el sol se apague. Tenemos que luchar contra el cambio climático y frenarlo. Y evidentemente los problemas no se van a acabar cuando frenemos el cambio climático en ese grado y medio, ojalá. Seguirán habiendo problemas, seguirán habiendo conflictos. Y será otra generación la que tendrá que enfrentarlos. Tendremos que dejarle una base sólida, pero no podemos solucionarlo. Nosotros no podemos pretender arreglar todos los problemas de todas las generaciones siguientes, porque eso nos va a llevar a la frustración y a la parálisis. No vamos a hacer nada, nos vamos a poner a llorar. Y creo que es importante también que no tengamos todas las respuestas ni todas las soluciones tecnológicas, ni sepamos enfrentar todos los problemas, no puede llevarnos a que no hagamos los cambios para los que sí que tenemos respuestas y para los que sí que tenemos soluciones tecnológicas. Y esto tiene mucho que ver cuando se dice, bueno, es que no se puede electrificar la industria. Bueno, pues es posible que no. Hoy electrifiquemos lo que podemos electrificar para darle tiempo a nuestra sociedad, a nuestras generaciones, para ver cómo enfrentamos el problema de la industria. No podemos paralizarnos y decir que la transición energética no vale porque no tenemos todas las soluciones de todo y cada uno de los sectores. Si la humanidad hubiese pensado eso, la humanidad seguiría viviendo en una cueva. Si hubiese tenido todas las respuestas antes de empezar a caminar, nunca habríamos cambiado la sociedad primera que existió. Seríamos todavía cazadores-recolectores. Entonces, ese nivel de incertidumbre, yo lo lamento, pero es imposible no tener la incertidumbre. La incertidumbre siempre está, y siempre llega la coyuntura, y siempre cambia, y siempre los planes se te van al suelo. Eso es parte de la vida, es parte de la política. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, yo creo que Hugo ha hablado de estas cosas, pero yo he puesto aquí 5 cosas. Tenemos que hacer muchas más de estas 5, ¿eh? Pero pongo 5. La primera, instalar tanta energía solar y eólica como sea posible. ¿Por qué? Porque son las tecnologías renovables más competitivas que tenemos. De hecho, son más competitivas que las demás. ¿Qué tenemos que hacer? Electrificar el transporte que podamos electrificar. Tenemos problemas con los aviones, tenemos problemas con los barcos, con la larga distancia, pero bueno, podemos electrificar el transporte ligero. Tenemos trenes, tenemos ferrocarriles. ¿Por qué no podemos llevar mercancías que hoy van en tráiler al ferrocarril? Se puede, tenemos la tecnología, tenemos autobuses eléctricos. Hay ciudades en China que desde hace muchísimos años funcionan solo con autobuses eléctricos. También tenemos que generar hidrógeno verde, no porque sea ninguna maravilla, no lo es. Se pierde mucha energía, pero es que no tenemos otra solución para grandes aportes de calor y no tenemos tiempo. Lo mejor es enemigo de lo bueno muchas veces. El hidrógeno no es la panacea, pero el hidrógeno tiene una cosa buena que vale para todo. Habrá que usarlo donde no tengamos alternativas. Eso sí, no usarlo donde sí tengamos alternativas. Evidentemente hay que avanzar en eficiencia energética. Y también, y aquí vuelvo a otro punto que quiero romper la caricatura, tiene que haber cambios sociales. No el cambio social que deseamos y que nos gustaría desde nuestros prejuicios, de nuestros puntos de vista, sino aquellos que son posibles. ¿Y qué es posible? Bueno, pues yo creo que tenemos que mirar en qué gastamos energía que es totalmente prescindible hacerlo, ¿no? Y hay muchos sitios donde lo hacemos. Y no hablo de eficiencia, hablo de cambios
sociales, cambios de formas de hacer las cosas que nos lleven a un ahorro de energía. Y voy a traer aquí dos, ¿no? Me salto la primera línea de si los cambios sociales y los tecnológicos cómo están relacionados. Pero bueno, si tenemos tiempo lo hablamos después. Pero, por ejemplo, un cambio social que hemos visto, el pico de vehículos, de venta de vehículos, estuvo en el año 2017, fueron 80 millones de vehículos. Después bajó en el año 2018, como veis en la gráfica, en el 19 bajó a menos de 75 millones. Luego llegó la pandemia, el año 20 no vale para mucho en este tipo de cosas. Pero vemos que en el año 21 no ha repuntado. Y en el año 22 tiene mala pinta también, aunque por otros problemas asociados con los microchips, etcétera. Pero aquí hay muchas circunstancias. ¿Por qué está pasando esto? Pues está pasando por muchas cosas. Está pasando, pues, desde por una concentración de las personas en las ciudades. Al vivir en las ciudades necesitamos menos transporte privado y tenemos más poder de transporte público. Tiene que ver también con una percepción de las nuevas generaciones de que el vehículo individual ya no es un símbolo de estatus, como sí lo tienen aquellas generaciones de más de 40 o 50 años. ¿De acuerdo? Tiene que ver también porque las nuevas generaciones han decidido que ese espacio urbano que se había regalado a los coches en los años 60, 70 y 80 tiene que volver a las personas, con lo cual creas dificultades, con lo cual creas menor necesidad y menor deseo de tener vehículos, y otra serie de cambios sociológicos que están ahí. Esta tendencia está. Ya hay un cambio social. ¿Es malo que haya menos coches? No. Pues no sé, para el señor que aparca de la puerta de casa será malo, pero para mucha gente que no tiene coche o no quiere tenerlo, o no quiere tener el gasto, o que tiene alternativas tecnológicas, que coge un móvil y puede ver todo el transporte de la ciudad, eso es bueno. Hay cambios que son buenos, son los cambios que tenemos que buscar. Otro cambio, el teletrabajo. Aquí veis un estudio que hizo la IEA sobre cuánto ahorraba un trabajador que iba en coche al trabajo en cada uno de Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, en verano o en invierno. Teletrabajar ahorra energía. Yo ahora mismo estoy ahorrando energía frente a haberme ido con un coche a Madrid para hacerlo allí. Estoy ahorrando mucha energía. En avión ya ni os cuento. ¿Estamos perdiendo calidad de vida? ¿Estamos perdiendo bienestar haciendo esto? No, no lo estamos perdiendo. Y estamos ahorrando energía. Es un cambio social relacionado con la tecnología, pero también social, porque cómo estamos aceptando la pantalla también es una cuestión social entre nosotros, que está ahorrando energía. Estos son dos ejemplos, hay muchos más. Y podemos avanzar con cambios sociales que no dañen el bienestar de las personas, porque esto del teletrabajo es que además ganas calidad de vida. Yo puedo conciliar con mi familia ahora. Si estuviese en Madrid y tuviese que volver a Valencia, no podría. Ahora puedo salir a jugar con mi hija. Esto es positivo y ahorra energía y ahorra recursos. Eso es lo que tenemos que fijarnos porque es lo que es políticamente posible. Y un poco repetir algunas de las ideas. ¿A dónde vamos? Bueno, a esa transición energética. Yo vuelvo a sacar aquí la perspectiva de Cataluña, que nos está diciendo que para llegar a ese escenario en 2050, incluyendo esa bajada del 30% del consumo de energía, tenemos que multiplicar la potencia renovable por 18. Y tenemos que multiplicarla. Y tenemos que hacerlo, porque es la única solución que tenemos en el corto plazo y vamos contra el tiempo. Aquí se puede ver mejor, ¿no? Cómo hay que aumentar todos tipos de energía, también el almacenamiento, que está al final. Ahí veremos incluso que las fotovoltaicas hay que trabajar en tejados, también hay que trabajar en suelo, la eólica tiene que ser terrestre, tiene que ser marina. Vamos tan mal de tiempo que esto no es cuestión de elegir dónde queremos poner a veces las cosas. Esto es un debate muy típico, ¿no? ¿No? El fotovoltaica o los tejados. Bueno, es que con los tejados no se llega. No se llega, y si se llegase tardaríamos 100 años, no tenemos tiempo. Tiene que haber una multiplicidad de vías. Y también otra de las vías es la reducción del consumo energético. Esta reducción del 30% que podéis ver aquí. Me estoy avanzando porque veo que me quedan 3 minutos. Aunque creo que luego podremos igual continuar algún minutito más si hace falta. Vale, pues entonces me relajo. Otra perspectiva. Este es del World Energy Transition Outlook del IRENA, de la Organización de las Energías Renovables de la ONU, que habla de
¿dónde deberíamos estar en 2050 a nivel mundial en consumo energético para llegar al 1,5 grados, que es el objetivo más ambicioso? Bueno, veis que aquí también hay una reducción de consumo. No es el 30% como en Cataluña o digamos, en una zona más desarrollada, porque a nivel mundial tú tampoco puedes exigirle a países que tienen muy poco consumo energético hoy que reduzcan el consumo energético. No es razonable, les condenarías a la pobreza. Pero al final, contando un poco con todo, se está hablando de una reducción del 11,5%. Y una matriz energética de energía final realmente, donde iríamos en 2050 a algo más del 50% de consumo eléctrico, después un consumo eléctrico indirecto, que sería la generación de hidrógeno, que hablamos del 12%, después hay biomasa, estamos hablando de district heating, y quedaría, una pequeña parte de energía nuclear y algo así como un 12-13% todavía de consumo fósil a 2050, porque a 2050 tenemos que ser realistas. No vamos a eliminar el 100% de los combustibles fósiles a nivel internacional. A nivel de algún país sí podremos hacerlo, pero no a nivel internacional. Entonces, insisto en esta idea por romper aquello de cuando se acusa de que no es que ustedes quieren crecer y crecer y crecer. No, no, no. Aquí hay reducción del consumo de energía. Y es que en todas las proyecciones serias que yo he visto de transición energética hay reducción del consumo de energía. Y no es por un prejuicio, es porque es la única manera de llegar a tiempo. Pero, insisto, tiene un límite. Tú no puedes reducir hasta que te salga el número, porque si atentas al bienestar de la sociedad, una sociedad democrática, acaba ganando la señora Le Pen, que no ha ganado, pero se ha quedado con el 42%. ¿no? Yo lo digo también para que veamos que tenemos en el cogote más problemas de los que pensamos. Y, por resumir, volver un poco a las ideas que quería marcar aquí. El primero, nuestra generación tiene una obligación. Frenar el cambio climático. Tiene que ser su prioridad máxima, no es su prioridad única. O sea, no vale arrasar con todo para frenar el cambio climático, pero es su prioridad máxima y es su objetivo. Y tenemos que mirar ese objetivo y no hacer proyecciones de si en 2300 no va a quedar, no sé, litio o magnesio. Pues bueno, pues oiga, hay muchas generaciones en medio para eso. Nos vamos a equivocar. Haciendo la transición energética nos vamos a equivocar. Pero eso no justifica que no nos movamos. Nos equivocaremos. Y si somos listos, aprenderemos de los errores. Pero si no se cambia, quien no hace nada no se equivoca. Y aquí no tenemos tiempo, nos equivocaremos, cometeremos errores, pero tenemos que hacerlo. Creo que se va a cortar, así que quizá continúo con el tercer punto. ¿Te parece, Emilio, cuando se corte? Si quieres, si se va a cortar ahora, pues lo volvemos a conectar y continuamos con el tercer punto y con las preguntas. ¿Vale? Entonces, Vale, es que pone menos de un minuto, ¿de acuerdo? Entonces me queda esta diapositiva y una más. vale, pues incluso si quieres lo corto ya y volvemos a reiniciar. Pues córtalo ya y nos volvemos a conectar, si os parece. Vale, pues hacemos así. Gracias. Sigo con mi punto. Por repetir ideas, que me gustó hacer el resumen al final para que quede el mensaje bien claro. Insisto, no podemos pretender generar el sistema productivo perfecto y eterno. No es nuestra responsabilidad y pretenderlo es arrogancia. Es arrogancia. Los problemas de la humanidad van a seguir en 2030, en 2050, 2060, en 2070. Y lamentablemente no estaremos aquí. Ya me gustaría a mí, pero no estaremos aquí. Y otras generaciones tomarán el relevo y tendrán problemas que enfrentar. Nosotros tenemos que enfrentar el cambio climático y también tenemos que dejarles unas condiciones óptimas para que ellos enfrenten, sin unas urgencias vitales y sin un horizonte terrible, el resto de problemas. Sea un problema de recursos, sean problemas sociales, sea un problema de adaptación al cambio climático, porque al final vamos a intentar frenarlo en las mejores condiciones, pero hay cosas que no se pueden cambiar, van a estar, los conflictos van a seguir. No podemos evitarlo ni pretenderlo. Es un pensamiento que es irreal. A mí me resulta arrogante, personalmente es un pensamiento arrogante. Insisto, no podemos pretender tener todas las soluciones para comenzar a mejorar las cosas. Tenemos soluciones, tenemos cosas que ya se pueden hacer. Vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas.
Importante, la sociedad debe validar lo que haces. Es importante no hacer locuras políticas, no hacer infantilismo político, para que te destruyan unas elecciones y le den el gobierno al señor Abascal, a la señora Le Pen o a alguien peor. La perfección no aceptada es un fracaso total y absoluto. Vamos, diciendo en plata, tener razón si nadie te hace caso no vale absolutamente para nada. En este contexto, solo la transición energética tiene posibilidades de frenar el cambio climático, por lo que he estado comentando de que es el único camino que puede tener aceptación social en este corto periodo de tiempo. La sociedad puede cambiar de mentalidad. Yo no digo que no, y evidentemente tenemos que trabajar en esto. Perdonad que no haya puntualizado esto, pero es que tenemos 30 años. No vamos a cambiar, darle la vuelta a la mentalidad de la sociedad en pocos años para poder hacer esto. No es realista. Yo lo lamento, pero es que la generación anterior nos ha dejado un regalo muy envenenado respecto al cambio climático. Que había una evidencia científica del cambio climático desde los años 80. Y no se ha hecho entre poco y nada hasta hace prácticamente 3 o 4 años. Llevamos 30 años de retraso y ahora tenemos que correr el doble, con todas las dificultades que tiene eso y con todas las posibilidades de error. Sabemos que están ahí, pero es que no tenemos otro remedio. Tenemos que gestionar la realidad tal y como lo hemos encontrado con las urgencias y las emergencias que tenemos. Insisto también en que todas las transición energética proyectan una reducción de consumo y que hay que implantar tecnologías renovables y electrificadas desde este mismo momento, y deberíamos haber empezado hace 30 años. Y finalmente, bueno, lo ha dicho Hugo Lucas también, que era optimista. Yo soy optimista. Yo soy optimista. Siempre hago el chiste de una frase de Luis García Berlanga, paisano mío, que se declaraba pesimista, y él decía, bueno, no sé por qué soy pesimista, porque Valencia es un sitio donde el pesimismo está prohibido. Pues bueno, yo como soy valenciano soy optimista, ¿no? Esto es un poco el chascarrillo y la broma. No, soy optimista por otra razón que se expresa mejor en la segunda frase de Noam Chomsky, que dice que el optimismo es una estrategia para crear un mundo mejor, porque a menos de que creas que el mundo puede ser mejor, no vas a tener la fuerza ni la voluntad para poder construirlo. No es una frase de autoengaño. Hablamos de incertidumbre. No sabemos si es posible, no sabemos si vamos a fracasar. Pero esa incertidumbre hay que cogerla desde el punto de vista positivo. Si hay incertidumbre, hay posibilidad. Y si hay posibilidad, demonios, tenemos que ser optimistas, porque tenemos que luchar, porque esto es muy difícil. Porque estamos aquí hablando entre aquellos que quieren la transición energética de una forma más ortodoxa, por decirlo así, y aquellos que optan por un decrecentismo de forma, bueno, dura, por decirlo así. Pero el enemigo está fuera. El enemigo está fuera. Los que quieren continuar con el mundo fósil, el búnker energético, que lo llamo yo. El búnker energético está fuera, está en partidos políticos, está en empresas, está en la sociedad. Está en cuando hablas con tu cuñado o con un señor que conoces en un sitio y dices, el cambio climático es mentira. Eso está ahí. Y esto es muy difícil. Y tenemos que ser optimistas y además no tenemos que pelearnos entre nosotros, porque si nos peleamos entre nosotros, mal futuro tenemos. Y yo con esto acabo la presentación. Muchísimas gracias. Y Emilio, si quieres pasar más preguntas, que veo el chat. Perfecto, Pedro. Pues muchísimas gracias por tu presentación. Hacemos como antes, tomamos una primera ronda entre las personas que están aquí presenciales, luego pasamos al chat, que veo que hay 7 preguntas. Y de todas maneras, quizás haya demás con las manos levantadas. Jaime, ¿vas pasando el ordenador por ahí? Vale, pues preguntas entre el público, presencial, veo ahí varias manos levantadas. Vale, se va dirigiendo Jaime hacia ahí. Tenéis... Tendré que bajar el... ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Hola Pedro, muchísimas gracias por la presentación. A mí en verdad me da un poco de miedo, creo que puede ser un poco peligroso caer en el tecno-optimismo, ¿no? Y a veces hay que tomar posiciones valientes y hay que contar verdades a la ciudadanía, aunque bueno, comparto parte de lo que expresas, ¿no?
Y luego quería hacerte una pregunta respecto a la aceleración de la transición energética, porque bueno, si no vamos a plantearnos de crecer como es necesario, como sería necesario, y queremos acelerar la transición energética hacia un modelo renovable, ¿cuál es tu opinión o tu nivel de preocupación sobre la competencia entre los suelos rústicos disponibles para la alimentación humana y animal y las grandes extensiones de mega instalaciones fotovoltaicas que se precisarán necesarias, ¿no? De más de 500 hectáreas o bueno? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo no me considero tecnooptimista. Yo creo que un tecnooptimista es un señor que cree que de aquí a 10 años tendremos fusión nuclear. ¿No? Yo creo que eso es lo tecnooptimista. Decir que la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, que son las dos formas más baratas de generar energía en España, se pueden instalar, yo no lo veo tecnooptimista. No soy pesimista, por decirlo así, pero no me identifico con esa etiqueta. Pero bueno, la pregunta sobre los suelos rústicos que me ha parecido muy interesante. A ver, yo creo que tenemos que ser realistas. Yo soy de Heterogeneidad en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Valenciana se han abandonado más de 160.000 hectáreas de tierras de cultivo en los últimos años. Abandonado. 160.000 hectáreas. Nuestro objetivo de instalación de solar fotovoltaica en 2030 requiere como máximo 12.000 hectáreas, menos de la 10ª parte de ese abandono. Entonces, realmente ese choque se puede dar sobre tierras de cultivo en concreto. Y yo creo que ahí pues, están las regulaciones para hacer las autorizaciones de las determinadas plantas de en qué sitios es razonable y en qué sitios no es razonable. Hay que hacer un mapeo ambiental, nosotros lo tenemos en la Comunidad Valenciana, también en muchos sitios. Hay que hacer también un mapeo de aquellas localizaciones que queremos reservar para otras actividades, pero pensar que la instalación de energías renovables va a poner en riesgo la soberanía alimentaria de un país como España, que si en la Comunidad Valenciana se han abandonado 160.000 hectáreas, ¿cuántos será en España? ¿2 millones? Si se está abandonando, o sea, no le echemos la culpa a las energías renovables, o sea, la cantidad que se está perdiendo de superficie cultivable por otras razones, por envejecimiento de la población, porque no es rentable, por todas las razones que conocemos, es muchísimo mayor respecto a lo que requiere la transición energética, incluso en su mayor situación. De todas maneras, obviamente aquí hay muchos tipos de energía, hay energías que son compatibles con otros usos, en principio podrían serlo todas, aunque de facto no lo es. La fotovoltaica existe en los tejados, existe el autoconsumo, pero tenemos que ser realistas también con las posibilidades que tiene el autoconsumo. El autoconsumo difícilmente nos va a dar más de 1/3 de la energía solar fotovoltaica que vayamos a instalar, porque ni por capacidad de superficie, ni por tiempos de instalación, ni por cuestiones de elección de los propios propietarios, va a ser posible ir más allá. Entonces, al final, vamos a tener que equilibrar porque hay una necesidad alimentaria, pero obviamente una necesidad energética también. Creo que he respondido a la pregunta. No sé si me he dejado algo. Perfecto, sí, no sé si es casi mejor que tomemos varias seguidas y luego hagas una última ronda. Vale, sí, pero me traje recordar porque mi memoria es muy mala y no tengo para apuntar. Vale, pues bueno, pues seguimos una. Vamos ahí. Hola, Pedro. Hola. Moltes gràcies per la ponencia. Te quería preguntar, en las ponencias, conferencias sobre transición energética que voy viendo, sobre todo se centra mucho el discurso, los datos y el debate en la capacidad de implementación de sistemas de captación de energía renovable, pero no tanto en cuál es el ritmo necesario o qué políticas son necesarias para reducir drásticamente, que al final es lo que nos atañe a la hora de reducir las emisiones, reducir drásticamente el uso de energías fósiles, ¿no? Que al final da igual prácticamente en cuanto a cambio climático cuánta capacidad de sistemas de captación de renovables seamos capaces de implementar si no reducimos
el uso de combustibles fósiles, ¿no? Al final, lo segundo, la captación de energías renovables puede puede tener que ver con el bienestar que somos capaces de soportar, pero si realmente si nos creemos que la máxima prioridad, como tú has dicho y como yo comparto, es atajar las emisiones de gases de efecto invernadero, la implementación de renovables es totalmente secundario para este objetivo, y lo principal y lo que hay que hacer a nivel político de manera mucho más urgente, y ahí sí que tenemos los datos y tenemos un poco los plazos que necesitamos y los presupuestos de carbono que tenemos. Yo creo que en ambas ponencias, en la de Hugo como tanto en la tuya, este tema ha estado muy olvidado, y si el cambio climático es lo prioritario, estas políticas de gestión de la demanda, de uso de combustibles fósiles y de extracción y producción de fósiles es lo prioritario, ¿no? Sí, Bueno, perdón. creo que nos hemos olvidado de eso. Acepto la crítica, ¿eh? Al final tiene razón que nos concentramos mucho en el tema de las renovables, en el tema de la generación de energía, y a veces olvidamos pues, dos cuestiones: la eficiencia energética por un lado, que tenemos algo masivo por hacer, y de hecho las crisis energéticas con altísimos precios como las actuales llevan muchas veces a esas propias mejoras de forma natural. Se vio en la crisis de los 70 y se verá ahora. Y también pero ahí me vas a permitir que sí, que lo he tocado, lo que yo he llamado cambios de modos de vida que permitan esa reducción energética, que esa reducción energética va asociada directamente a la reducción de combustibles fósiles, ¿no? Hablo del teletrabajo, hablo de los vehículos. Yo creo, por ejemplo, que la situación actual europea sería muy razonable, igual que se hizo en la pandemia, pues incentivar a la gente a trabajar desde casa al menos 1 o 2 días a la semana, que es una cosa que no se está haciendo en Europa. Estamos llenándonos la boca de que tenemos que prescindir del petróleo ruso, pero en los 70 se hablaba de los domingos sin coches. No sé por qué, después del aprendizaje de 2 años de pandemia, no estamos trabajando más en ese sentido. Te acepto la crítica del tema de la reducción, pero vuelvo un poco a una de las ideas que he dicho. Reducir, podemos reducir, pero llega un momento en que reducir sin reducción del bienestar no es posible. Y ahí tenemos que meter un input y tenemos que meter otros tipos de energía con otros tipos de impactos que nunca serán nulos, pero sí serán menores e irán en el sentido de cumplir el objetivo que tenemos. Vale, pues ahora si no hay más hay una pregunta de la sala más, vale, pues una pregunta más en la sala, y que intentad ser sintéticos. Pasaremos después al chat. Hay como 10 frases, de preguntas, perdón. Sí. Adelante. Hola, bueno, el tema es tan apasionante que la verdad que tendría muchísimos comentarios. Y bueno, es un poco lo mismo que se acaba de señalar, ¿no? Me ha gustado mucho la intervención, creo que pone las cosas muy claramente, pero quizás el punto más débil es la cuestión de la reducción, precisamente. Y sobre todo a nivel global. O sea, es que es complicado en un planeta donde la población sigue creciendo, claro, dar por hecho que vamos a reducir en 30 años un 30% de la energía del consumo energético, en fin, es muy optimista, creo yo, ¿no? Y yo creo que para esto, ya que decías que tu foco está en la política, claro, los ejemplos que has puesto, tanto la reducción de coches como teletrabajo, son cosas que han pasado un poco por casualidad, por pandemia, por mercado, pero yo creo que las políticas deberían ser mucho más fuertes, ¿no? Mucho más, o sea, que tenía que haber un compromiso político por parte de los que tienen el poder, la toma de decisión, mucho más fuerte para realmente dirigirnos a esa reducción energética. Ya sé que la palabra decrecentismo, así dicha en general, puede parecer una... O sea, yo cuando hablo de decrecentismo, no es que tengo mis dudas, ¿no? Pero desde luego que creo que decrecer no es volver a vivir como nuestros abuelos, ni muchísimo menos, pero sí es seleccionar en qué podemos seguir creciendo y en qué obligatoriamente tenemos que decrecer. Y tiene que haber políticas que nos lleven en esa dirección, o si no, creo que estamos perdidos, ¿no? Y luego hay otro tema que es fundamental, no solamente es decrecer, sino redistribuir, porque si no redistribuimos, pues también creo que estamos perdidos. En fin, es un tema tan complejo que Sí. Igual esto es un poco simplista, pero bueno. No, absoluto. Y me gustaría decir que una de las tesis de mi último libro, que ya he comentado antes, es precisamente el tema de la desigualdad. Yo considero que la transición energética está en grave peligro
si no conseguimos revertir el aumento de la desigualdad que se ha dado en los 30 últimos 40 años. Creo que es muy difícil hacerlo, porque es importante, si a la humanidad la estamos llevando a un reto colectivo, que es cambiar el sistema energético de 2 siglos en 30 años, ese reto colectivo tiene que tener una ventaja colectiva. O sea, igual que en las guerras se reduce la desigualdad, en este proceso se tiene que reducir la desigualdad, lo que has llamado tú distribuir, por decirlo así. Bueno, y respecto al otro, acepto la crítica. Yo insisto en que habéis visto que cualquier perspectiva de transición energética lleva a la reducción de consumo energético. Podríamos llamarlo de crecimiento energético, si queréis. Pasa que el matiz no es el mismo. Ese decrecimiento energético está contenido dentro de unos límites de lo tecnológica y socialmente posible, porque, insisto, en la vertiente política. Pero hay una bajada de consumo. Y luego, sí es verdad que tenemos que trabajar mucho en lo de consumir menos, pero no sé, a veces consumir menos es muy fácil en algunas cosas, pero es muy difícil en otras. Igual que digo difícil, digo caro. Y uno de los problemas muchas veces que vemos, que hay algo con lo que nadie estará en contra, que es la rehabilitación de viviendas, porque hay viviendas, sobre todo años 60, 70, 50, que son verdaderos agujeros energéticos. Pues bien, una rehabilitación energética es carísima y representa un enfoque masivo de recursos que si los pones allí, los quitas de otro sitio. Entonces, hay veces que lo de reducir el consumo energético se encuentra con una serie de problemas económicos, una serie de problemas técnicos bastante complicados, ¿no? No digo que nos haya que rehabilitar viviendas, por Dios, si son los objetivos de la Unión Europea y de mi propio gobierno. Pero muchas veces te das cuenta, por ejemplo, que la cantidad de combustibles fósiles que dejas de consumir con una rehabilitación de 30.000 euros, pues lo consigues con unos paneles solares que valen 3.000 euros, 10 veces menos. Entonces, sí, muchas veces tiramos para la generación de energía, pero es que también vemos cosas como estas, ¿no? Y ya está. Vale, pues ahora pasaríamos a las preguntas del chat. Lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo. Ya son las 8:10, a las 8:15, como muy tarde hay que cerrar sí o sí. Entonces, no sé si las personas que han hablado por el chat, que he ido apuntando quiénes son, pues os voy nombrando y muy sintéticamente hacéis la pregunta. Si consideráis que está contestada, pues decís que pasáis. Y aquí sí que te pediría, Pedro, que hagas como una intervención final de resumen con todas las ideas fuertes que vayan saliendo, ¿vale? Entonces, empezaríamos por Torcuato Teixeira. ¿Quieres preguntar? Si es así, ábrete el micro. Sí. Bien. Buenas tardes. La pregunta era muy concreta, ¿no? Y hablaba de precisamente si el modelo que tenemos de explotación con los combustibles fósiles lo podemos trasladar así tal como está a un modelo de explotación ya con energías renovables. Yo creo que ahí hay que darle una vuelta importante a esos dos modelos. Y la otra, desde mi condición de representante de pescadores en el Cantábrico Noroeste, si tal vez estamos como muy lanzados con el tema de las energías renovables y a lo mejor, lo digo por el ejemplo que tenemos en el Cantábrico, estamos intentando implementar las renovables marinas sí o sí, aunque sea a costa del sacrificio de los ecosistemas marinos y del propio sector pesquero. Yo creo que ese discurso no puede ser válido para una transición justa, desde luego. Nada más, gracias. Vale, seguiríamos con Juan R. Juan, ¿quieres preguntar? Parece que no, o que he dado la pregunta por respondida. Galdric. Sí, perdona que no me va la cámara. No sé si me oye, pero no me va la cámara. Simplemente que es que, lo siento, pero te oigo y hace 15 años que trabajo en energía, hice un máster de sostenibilidad y nos decían hace 15 años que el modelo de crecimiento económico colapsaría más o menos entre el 20 y el 30, ¿no? Y este discurso que dices tú que hay que, o sea, en ningún momento, no sé por qué, nunca aparece la posibilidad, como si pudiera ser una posibilidad, de cambiar el modelo capitalista de crecimiento continuo y acelerado. Eso no sé por qué nunca sale en la variable cuando es la causa. Y yo creo que seguir insistiendo nos va a llevar a empujar siempre hacia la exponencial, ¿no? De materiales, de energía, lo que sea. Yo creo que eso es un absurdo.
Y hace muchos años que lo sabíamos y sigue siendo así y seguimos insistiendo. Me parece que tendría que existir en algún momento alguien que dijera, pero vamos un poco a la causa y nos cuestionamos el modelo de crecimiento exponencial, ¿no? No sé por qué nunca sale. Vale, después tenemos bueno, hay unas felicitaciones y después una pregunta de Remy. Remy, ¿quieres preguntar? Sí, soy yo, hola. Hola. No, va con Galric, de hecho, lo ha resumido perfectamente lo que he puesto en el chat, entonces voy con lo que Galric ha preguntado. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Juan Zambrano. Vamos a hacerlas todas y luego haces una intervención final. Juan, ¿quieres intervenir? Hola, no tengo cámara, lo siento. Creo que va a quedar respondida el planteamiento con la pregunta anterior que se ha hecho, así que gracias. Vale, perfecto. José Brox. Sí, muchas gracias. Gracias, Pedro, por la charla. Una Gracias. pregunta, porque vamos a asumir que es verdad que a la ciudadanía no se le puede decir que va a reducir el bienestar, que yo no lo comparto, ¿no? Porque es como infantilizarla, pero asumiendo que sea así. Puesto que entonces no se podrían cumplir los requisitos del IPCC de disminuir a la mitad el CO2 ya dentro de 8 años, etcétera. ¿Qué crees tú que con las políticas que sí se podrían hacer sería razonable? ¿A qué temperatura podemos llegar, por ejemplo? ¿Qué ves que es realmente alcanzable con las políticas que tú implementarías? Vale, y por último, en un minuto dejamos a Aimé, no sé si se pronuncia así, que haga una intervención muy breve y Pedro, tendrías 5 minutos para intentar dar un batiburrillo final y cerraríamos hasta mañana. Muy bien. Aimé. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. No, pues para mí fue complejo. Yo les hablo desde el sur global, América Latina. Estoy en Argentina y vivo en las provincias de donde se extrae el litio. Y para mí fue muy complejo poder entender pues la postura de Pedro, porque no sé por qué siempre se ve solo la mirada antropocéntrica. Parece que, y lo escribía en el chat, parece que solo existiéramos los humanos para hablar de cambio climático y para hablar de transición energética, como si no dependiéramos de conexiones que van más allá de lo humano. Tampoco sentí que se cuestione el modelo económico capitalista en el cual nosotros somos los territorios sacrificados. Y hay una perspectiva que siento que se está narrando todo el tiempo, que no termina de entender la complejidad que tiene el cambio climático para lugares como los de nosotros y nosotras. Donde nosotros y nosotras entendemos un poco más las mutualidades y las dependencias que tenemos con la naturaleza. Con todos los flujos energéticos que existen para que podamos sobrevivir como humanos. Entonces, estos objetivos que se plantean frente a disminuir o evitar el cambio climático catastrófico, pues claro, cuando lo planteas así, yo en ningún momento veo que eso sea viable cuando esto no está incluido. No veo cuál puede ser la continuidad de un bienestar en un mundo tan desigual. Tal vez para ustedes, no sé, lo sigan viendo así, pero acá es la cara opuesta. Entonces la transición energética creo que tiene que tener un poquito más de cuestionamientos de procesos multiespecie, de las diversidades que hay en este globo y de las distintas formas de vida que también existen. Nosotros estamos perdiendo aquí todos los humedales altoandinos porque se extraiga salmuera para el litio. Y eso significa que ya no hay migración de muchas aves, que ya no hay estromatolitos para saber y poder estudiar desde las ciencias de la Tierra cómo fue que llegamos a las formas de vida, aún sabiendo que la mayoría de los científicos que vienen aquí son de Europa. Entonces dejo esto como abierto, no solo por Pedro, sino creo que para todo lo que va a ser. Para mí igual es un gusto poderlos escuchar y poder conectarnos del norte al sur. Eso creo que es importante, siempre nos va a ayudar a crecer. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Emil, por tu pregunta. Respondo muy brevemente. Los materiales se van a liberar en un tiempo, salvo que el error técnico de hoy, el fallo técnico, nos hayan pedido grabar las sesiones, que espero que no. Pedro, 5 minutos para responder con algunas ideas generales y mañana seguimos.
Respondo porque creo que hay como 3 bloques de preguntas que más o menos han ido así. Una de las preguntas ha sido si el modelo fósil, si no estamos replicando el modelo renovable sobre lo que era el modelo fósil. Vamos, entiendo una concentración en grandes empresas de la propiedad de la generación de los medios de producción. A ver, una de las cosas buenas que tiene la transición energética, las tecnologías renovables, es que podemos hacer que eso no sea así o no sea tan así, por decirlo así. La propia existencia del autoconsumo es una de las formas, la propia modularidad de las energías renovables. Y además, bueno, pues si no lo sabéis, mi consellería, yo mismo y con otras personas, estamos intentando forzar un cambio legislativo a favor de las comunidades energéticas, un cambio regulatorio, perdón, para poder cambiar ese modelo concentrado. Pero eso tiene límites. Y tiene un límite que creo que todos entendemos. Vivimos, para suerte o por desgracia, en un sistema capitalista. Un sistema capitalista que muchas generaciones anteriores a la nuestra han intentado tirar al suelo y no han tenido la fuerza para hacerlo. Hoy hay partidos anticapitalistas que no tienen la fuerza no para derribar el sistema capitalista, no tienen la fuerza ni para tener un grupo parlamentario de suficiente fuerza en un parlamento. Intentar cambiar el régimen político, intentar asaltar el Palacio de Invierno y hacer la transición energética a la vez, yo creo que es un objetivo demasiado ambicioso y que no va a ser posible. Porque políticamente la realidad, aunque no nos guste, es la que es. El mundo capitalista está asumido por parte importante de nuestra población. No existe una pulsión anticapitalista potente. Y yo creo que tampoco es justo, y lo digo por quien quiera hacerlo, intentar resarcirse de los fracasos históricos, de no haber podido acabar con el capitalismo llamando al apocalipsis y al colapso. Decirle a la gente que como no podemos asaltar el Palacio de Invierno, ustedes se van a hundir y se van a acabar. Bueno, pues yo creo que quien quiere asaltar el Palacio de Invierno puede asaltar el Palacio de Invierno, tiene la obligación de hacerlo, sin recurrir, digamos, a trampas y autoengaños de que el sistema capitalista va a colapsar porque a mí no me gusta o porque yo no tengo fuerza política para poder hundirlo. Perdonen que sea tan sincero, pero es como lo veo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, que no ponemos en duda el modelo capitalista, sí, es verdad, pero es que vivimos en un sistema capitalista. Yo soy director general de un país, de una comunidad autónoma de un país que tiene un sistema de libre mercado. Y podría intentar destruirlo, pero no tengo fuerza para destruir el sistema de libre mercado y para hacer la transición energética. Y lamentablemente, en un país, en un mundo capitalista, quienes tienen el poder, quienes tienen el dinero y la capacidad de inversión son grandes empresas. Y es muy difícil, o hacemos las dos revoluciones al mismo tiempo, e insisto que creo que no tenemos fuerza, o vamos a tener que contar con el capitalismo, con las grandes empresas. Eso sí, vamos a intentar que de el nuevo modelo energético haya una parte del pastel mayor que la anterior que esté en manos de particulares, en manos de cooperativas, en manos de comunidades energéticas. De hecho, lo estamos intentando de forma, pues a lo mejor no es muy glamurosa para vosotros, porque no representa la revolución, pero hacemos lo que podemos dentro del posibilismo. Y luego, la mirada antropocéntrica y los sacrificios, tiene mucho que ver tanto lo de la eólica marina como después la compañera argentina que ha estado hablando de su punto de vista. A ver, la mirada es antropocéntrica porque somos seres humanos y porque, bueno, pues tenemos ese egoísmo de querer perdurar en el planeta Tierra durante muchas generaciones y poder tener una vida más o menos razonable y que el ecosistema nos aguante, pero desde el punto de vista nuestro, de que el ecosistema sea apto para nosotros. Es verdad, y creo que lo he dicho en algún momento del globo, que nos vamos a equivocar, en el globo, perdón, de la presentación, que nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar y vamos a hacer cosas que tienen impacto. Impacto sobre ecosistemas, impacto sobre especies animales. Y ojalá se pueda evitar y se intenta evitar en la medida de lo posible con los análisis ambientales, con las autorizaciones, etcétera. Pero es muy difícil que ninguna actividad humana tenga impacto. La vida del ser humano tiene impacto.
Si queremos impacto cero, nos podemos suicidar todos ahora mismo. Vamos a impactar y vamos a hacer daños a la naturaleza para poder solucionar nuestra crisis climática. Y al final es una balanza donde tienes que ver qué es lo malo y qué es lo menos malo de los dos. Si para no hacer daño a ecosistemas, a paisajes, a especies animales, provocamos la sexta extinción masiva de la Tierra a causa de un cambio climático de 3, 4 o 5 grados, estamos haciendo un pan con unas tortas. Evidentemente, elegir entre lo malo y lo menos malo es una cosa que no es fácil. Pero yo lo tengo claro. Yo tengo claro que el peor de los escenarios es el cambio climático. Y tenemos que atacarlo. Y lo intentaremos hacer con el mínimo impacto posible. Pero impacto va a haber. Y sé que va a haber gente y va a haber sitios concretos y lugares que van a tener un impacto mayor y a los que habrá que acompañar, a los que habrá que resarcir de alguna manera. Pero el impacto nulo no es posible. Y luego una última cosa que me decían, que ¿qué escenario era realista? 1,5 grados es muy difícil. Hay que intentarlo, pero yo creo que si conseguimos no llegar a los 2 grados, podemos darnos por satisfechos. Muchísimas gracias, Pedro. Tenemos que cortar y esperamos vernos mañana ya con estos problemas técnicos solucionados. Gracias a todas y a todos. Nos vemos, Pedro. Muchas gracias.